aplausos, déselo más fuerte que es para Él. Gloria sea al Señor, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y de Señor de Señores. ¿Cuántos pueden decir amén, amén y amén? ¿Puede tomar su lugar, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Catedral de Fe. Voy a repetir nuevamente, ¿cómo están? Amén, gloria sea al Señor. Me siento doblemente privilegiado de estar aquí en este día. Número uno, porque estoy en la casa de mi Padre recibiendo bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Y número dos, porque en este día tengo el privilegio de compartirle la palabra de Dios. Reciban un caluroso, bueno, está mi hijo, mis dos hijos, reciban un caluroso saludo de nuestro pastor John. Él no pudo estar aquí el día de hoy porque tuvo que salir un viaje. Sin embargo, estará llegando en los próximos días. Le pido que por favor lo mantenga en oración. Amén. Así que el día de hoy, amados hermanos, vamos a iniciar con nuestra nueva serie que se llama El Poder de Resurrección. Diga conmigo, el poder de resurrección. Amén. Para los que no me conocen, amados hermanos, mi nombre es Eder. Yo soy originario de Acapulco, Guerrero, México. Llevo algunos cuantos años aquí sirviendo al Señor y en este día me tocó el privilegio de poderle compartir la palabra. Amén. Así que vamos a iniciar con nuestra presentación. Como les decía, estamos iniciando una nueva serie que se llama El Poder de Resurrección. Como ustedes saben, estamos a unas escasas semanas de celebrar que Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. ¿Cuántos pueden decir amén? La tumba está vacía, Jesucristo ha resucitado. Amén. Así que, como ustedes saben, hay muchas razones por las cuales nosotros celebramos el poder de su resurrección. Le voy a decir algunas cuantas, ¿ok? Celebramos esto porque a través de su resurrección nosotros podemos comprobar que verdaderamente Él es Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como ustedes saben la historia y lo han leído una y otra vez en la Biblia, los fariseos lo crucificaron porque no creían que él era el Hijo de Dios, pero en este caso usted y yo creemos y confirmamos y celebraremos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Amén. Ok, la otra razón por la cual también hacemos esta celebración es porque a través de esto nosotros podemos testificar que hemos sido justificados delante de Dios. Anteriormente en el Antiguo Testamento, cuando uno pecaba, normalmente venía y traía un cordero, ¿verdad?, delante del sacerdote, el cual lo degollaban y la sangre que ese cordero derramaba podía limpiarnos de ese pecado. La palabra de Dios dice que Jesucristo fue el cordero inmolado y que ya no hay la necesidad, ¿verdad?, de tener otro sacrificio delante de Dios. Así que hemos sido justificados, hemos sido limpiados de todo pecado. Si usted lo cree, diga un amén, por favor. Y la otra razón es porque a través de su resurrección podemos celebrar que estamos unidos con Cristo Jesús. Amén. Pero hay una en particular que a mí me encanta y me gozo y me regocijo. Es que a través de su resurrección nosotros podemos celebrar que Él venció la muerte y hoy en día nos ha dado la vida eterna. Así que denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Amén. Gloria sea al Señor. Así que las Escrituras nos enseñan que Dios lo levantó de entre los muertos, que Jesús fue crucificado, pero sin embargo Dios lo levantó de los muertos y hoy en día está reinando a la derecha del Padre en poder y gloria. Amén. Así que le damos gracias a Dios por eso. Así que le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Esta es la primera vez que estoy predicando al estilo Pastor John, ¿ok? Así que si me equivoco no se vaya a reír, ¿ok? Si tiene una queja, aquí está mi hermano Roberto, que es el que administra el departamento de las quejas. Así que le damos gloria a Dios por esto y gracias al Pastor John que me hizo el favor de hacerme esta presentación y yo solamente tengo que seguirla a cabo. Amén. Así que le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y dice así, estas son palabras del apóstol Pablo. Dice, lo he perdido todo, diga conmigo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Le voy a pedir que por favor incline su rostro conmigo un momento, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande y poderoso, Señor. Te damos gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús, Señor, para pagar por nuestros pecados en esa cruz, Señor. Te bendecimos, te damos toda gloria y todo honor a ti, Padre. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de ti, Señor, para cada día ser mejores, Padre. Te pedimos que en este día, a través de tu palabra, Señor, tú nos ayudes, Señor, tú nos instruyes a ser verdaderos hijos tuyos, Padre. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas tú que ponga las palabras en mi boca y que seas tú ministrando los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Catedral dice conmigo, amén, amén y amén. Así que lo que el apóstol Pablo nos estaba revelando en esta primera porción de versículo de Filipenses capítulo 3 versículo 10 es un proceso. Él dijo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de procesos? Dígale a su vecino, mi Dios es un Dios de procesos. Muchas veces nosotros como humanos no queremos o no nos gusta el proceso. Tendemos a querer las cosas rápidamente y parece ser que hoy en día vivimos en un mundo donde encontramos comida rápida, café instantáneo, ¿verdad? Sopas instantáneas. Ya las hermanas no quieren ir al gimnasio, una operación y vámonos, ¿verdad? ¿Por qué? Amén, amén, hermanas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el proceso requiere un esfuerzo, amén. Requiere perseverancia, requiere fe, requiere compromiso, requiere sacrificio y muchas de las veces es doloroso. Pero desafortunadamente eso que estamos viviendo hoy en día no aplica para el reino de Dios. En el reino de Dios tenemos que pasar por nuestros procesos y es por eso que hoy en día un pequeño porcentaje de los hijos de Dios estamos dispuestos a pasar por los procesos. ¿Por qué? Porque no queremos pasar por eso, porque es doloroso, porque duele, porque se necesita compromiso. Y eso fue el caso del pueblo de Israel. ¿Cuántos han leído la historia del pueblo de Israel? Amén. Que supuestamente el viaje que ellos debían de hacer no debió de haber durado 40 años. Sin embargo, a través de la Biblia podemos encontrar que por su necedad y su falta de desobediencia, amén, ellos no pudieron llegar a esa tierra prometida en el tiempo estipulado y tuvieron que pasar por ese proceso para que Dios los purificara, los santificara y los llevara de gloria en gloria. Así que en este versículo Pablo nos habla de un proceso. El día de hoy quiero que hablemos cuáles son algunos de los procesos que necesitamos pasar para conocer y entablar una relación con Jesús. ¿A cuántos les gustaría tener una relación con Jesús más íntima? Amén. Gloria sea al Señor. Así que el tema de hoy se llama Conociendo a Cristo para experimentar el poder de resurrección. De acuerdo al apóstol Pablo, para nosotros poder conocer a Cristo, número uno, hay que perderlo todo. Diga conmigo, tengo que perderlo todo. Eso no se oye muy convencido. A ver, dígalo de nuevo, tengo que perderlo todo. Ahorita vamos a hablar a qué se refería el apóstol Pablo, ¿ok? La número 2, se tiene que tener un plan. Diga conmigo, necesito tener un plan. Y número 3, necesitamos tener una relación personal con Jesús. Amén. Así que lo he perdido todo. La palabra perdido viene del griego semia, que significa dañar algo al punto de perder la definición, la identidad o el valor. Lo voy a repetir nuevamente. Significa dañar algo al punto de perder la definición, la identidad o el valor. Amén.
Así que veamos, le voy a invitar que abra su Biblia en Filipenses 3, el versículo 4 al 7. Veamos las palabras del apóstol Pablo y definamos a qué se refería él cuando decía, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. En el versículo 4 comienza diciendo, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, diga conmigo, sin embargo, dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Jesús. Es decir, que todas estas cosas que el apóstol Pablo había logrado, humanamente hablando, cuando tuvo un impacto, cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, se dio cuenta que no le servían de nada, sino simple y sencillamente para testificar lo que Él era antes y lo que sería ahora en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pablo tenía muchas cosas de que gloriarse. Ahí puede encontrar algunas de ellas, circuncidado de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En fin, el apóstol Pablo tenía cualquier cosa, humanamente hablando, que se necesitaba para poder ser un hombre glorioso. Él era un hombre exitoso, era un hombre educado y respetado entre el mundo religioso. Cuenta la historia que un día un soldado regresó de la batalla, ¿verdad? Y esta historia que estaba leyendo dice que él, cuando regresó de la batalla, su pueblo regresó con medallas, ¿verdad?, de honor por haber sido un héroe en esa guerra, ¿verdad? Y cuando llegó a este pueblo, dice la historia que le dieron casa, le dieron dinero y pronto se convirtió en el hombre más rico de ese pueblo. Alcanzó a tener muchas empresas de mucho éxito. Se dice que cada noche este hombre tomaba licor hasta quedarse dormido. ¿Pueden imaginar ustedes esa historia? ¿Ok? Un día, bueno, su vida era estresada. Ya se imaginarán una persona que toma demasiado licor, su vida estresada, complicada y triste. Pero un día cuenta la historia que un hombre le regaló un Nuevo Testamento. Y él lo leyó y lo impactó de tal manera que fue y buscó una iglesia y entregó su vida a Jesucristo. Su vida cambió radicalmente. De ser una vida triste pasó a una vida alegre. De ser una vida estresada pasó de ser una vida con paz. Pero dice la historia que como él estaba siendo tan rico, el impacto que Dios tuvo, que Jesús tuvo en su vida, empezó a donar la mayor parte de sus riquezas para imprimir Biblias, ¿okay?, las cuales fueron traducidas en cientos de idiomas y repartidas alrededor del mundo. Estableció también una sociedad bíblica en Inglaterra y en sus últimos días le preguntaron por qué razón cuánto más bien él había donado de estas riquezas, y él dijo, en frente de su esposa, sus hijos y demás personas, dijo, lo he dado la mayor parte. Entonces un reportero se le acercó a este hombre y le dijo, quiero que usted me explique algo, dice, porque yo no logro entender. Dice, ¿cómo es posible que usted lo ha dado todo a Dios? Todas sus riquezas las ha compartido y usted sigue siendo un hombre rico. Y él le contestó de la siguiente manera. Dice, entre más le doy a Dios, Él más me bendice. Yo no sé cuántos de los que están aquí están entendiendo eso. Y otra pregunta le hizo, dice, ¿por qué mantiene su identidad en secreto? Él le contestó, porque mi vida está escondida en Cristo Jesús. Se calcula que esta familia desconocida ha donado alrededor de $2 billones para imprimir estas Biblias alrededor del mundo en los últimos 80 años. Así que vamos a continuar adelante, ¿ok? Así que el primer punto
¿verdad? Este es el primer paso para conocer a Cristo. Valorizar más en conocer a Cristo que tener una identidad dada por el hombre. Diga conmigo, necesito valorizar más a Cristo. Amén. Así que Mateo 6:33 dice, buscad primeramente ¿qué? La bendición, la casa, el carro, la novia, ¿no, verdad? No dice así, dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que dice vendrá por añadidura, amén. Colosenses 3 dice buscad las cosas de arriba, poned la mirada en las cosas de arriba, dice donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, amén. Así que podemos ver también la palabra de Dios en Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere la unción, si alguno quiere los milagros, si alguno quiere la bendición, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Dígale a su vecino, te tienes que negar a ti mismo. Amén. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Es no hacer tu propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Recuerdan la historia de Jesús en el huerto de Getsemaní? Horas antes de ser crucificado, ¿qué le dijo al Padre? Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí. Otra traducción dice, Padre, si es posible, no permitas que pase este sufrimiento, refiriéndose Jesús a la crucifixión, a ese dolor que él iba a sentir. Sin embargo, él en los siguientes versos le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Así que negarse a sí mismo es hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. En otras palabras, negarse a sí mismo significa dejar a un lado tus propios gustos y poner los gustos de Dios. Aleluya. Significa dejar atrás todo aquello que nos perjudica a nosotros mismos, como el alcohol, como las drogas, los vicios, las malas amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que te pone una piedra de tropiezo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos de los que están aquí les hubiera gustado el día de hoy quedarse en casa, quizás viendo el fútbol, quizás viendo el básquetbol, quizás acostado en la cama? No se quieren confesar, ¿verdad? ¿O cuántos de aquí han tenido que negarse a sí mismos levantándose temprano para venir a la oración? O sacrificar horas de sueño para preparar un mensaje. Sacrificar horas de sueños para leer la palabra de Dios. Sacrificar una comida para ayunar por un hermano, una hermana, una nueva buena causa, con el fin de agradar al Padre. ¿Me están entendiendo? Así que habrá un guerrero aquí o una guerrera de Dios que quiera negarse a sí mismo en este día y decirle, Padre, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No hacer mi propia voluntad, sino la tuya. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que Gálatas 2:20 dice, con Cristo, fíjese las palabras nuevamente del apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo. Este versículo nos revela lo que es una relación más íntima con el Señor, nos revela el siguiente paso después de negarnos a nosotros mismos. Nos revela el ceder completamente nuestra voluntad a Dios. El apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo. Es decir, que ya no soy yo el que pone las palabras, que ya no soy yo el que actúa de mala gana, sino es Cristo Jesús el que ministra, el que alivia y el que sana los corazones de las personas. Amén. Aleluya. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tienes que dejar a un lado el día de hoy para valorizar más a Cristo Jesús en tu vida personal? Relaciones, amistades tóxicas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amistades que tú sabes que en vez de catapultarte más a la voluntad de Dios,
Amistades que tú sabes que te pueden ayudar a continuar hacia adelante y no aquellas amistades que te ponen el pie para que tropieces y para que sigas en los mismos caminos de los cuales no te has arrepentido o no has podido salir. ¿Cuántos me están entendiendo? Malos hábitos, ver televisión todo el día, ver la telenovela, el Facebook, el WhatsApp, todo el día, sin orar, sin leer la palabra. Hábitos que están secando tu vida espiritual cada día más y más y más. ¿Qué me dicen de los placeres de la carne? Como el cigarro, el alcohol, las drogas, la pornografía, la lascivia, glonotería, etcétera, etcétera. La lista es larga. Los logros, ¿qué me dicen de los logros humanos como el apóstol Pablo? Los títulos, los doctorados, las metas alcanzadas. Y no quiero que me malinterprete aquí, porque no estoy diciendo que un doctorado o una certificación es mala. El problema es cuando caminamos con el título de esta manera, pero con un corazón engreído, vanaglorioso y creyéndonos más que los demás. Eso es basura delante de Dios. Eso no sirve, eso no funciona. Dios prefiere que seamos analfabetas, pero con un corazón recto delante de Dios. Amén, gloria a Dios, déselo fuerte. Es por eso que la palabra de Dios dice que sobre todas las cosas guardad tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Ahora que si tú puedes estudiar, que si tú puedes prepararte, que si tú puedes especializarte y al mismo tiempo guardar tu corazón delante de Dios, gloria sea al Señor. Es ahí donde debemos de trabajar, amén. Así que continuando con la presentación, la siguiente que el apóstol Pablo se refería es tener un propósito fijo, es decir, tener una meta fija, que es conocer a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno descubre el propósito de su vida, el siguiente paso es saber cómo desarrollar ese propósito. Y esta es la visión del ministerio Méndez, de nuestro pastor Méndez aquí en Catedral de Fe. Esta es la visión de Catedral de Fe. Ayudarle a usted a descubrir ese propósito que Dios ha depositado en su vida. Ayudarle a usted a hacer un plan para desarrollar ese propósito y brindarle las herramientas necesarias para que usted lo lleve a cabo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que los planes y las metas nos ayudan a tener un compromiso serio con Dios. Mire las palabras del apóstol Pablo, un hombre que había fijado su meta firmemente, que era conocer a Cristo. En Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, hablando de los fariseos, hablando de la tribu de Benjamín y todos estos logros humanos que él había hecho. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, su plan era no solamente dejar a un lado todos esos logros humanos que había hecho, sino después de eso conocer a Cristo Jesús, pero no conocerlo a un simple grado simple, sino era buscar la excelencia en el conocimiento de Dios. Eso va más allá, eso nos dice y nos revela que él buscaba la excelencia en el conocimiento de Dios. Cuando uno descubre el propósito de Dios en su vida, uno tiene que buscar la excelencia. Yo tengo una filosofía de vida y la aplico personalmente. Yo siempre me digo, Eder, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Amén, esa es mi filosofía. Y cuando hago algo, trato de dar lo mejor de mí. Aunque me equivoque, aunque falle, pero doy lo mejor, porque yo sé y tengo entendido que si yo doy lo mejor, ya sea en mi trabajo, en mi servicio hacia Dios, ¿qué voy a recibir? Lo mejor, amén. ¿Me están entendiendo? Así que no actuemos en la mediocridad, amén. Qué meta tan poderosa del apóstol Pablo, no solamente era buscar a Cristo, sino alcanzar la excelencia en hacerlo, amén. Déjeme contarle la vida de un joven que llegó a conocer a Cristo a los 17 años de edad. Dice la historia que la primera semana después de decidir seguir a Cristo, sus compañeros lo golpearon en la calle.
de tal manera que casi quedó muerto. ¿Okay? Mientras él llegó a su casa, de una u otra manera, se miró en el espejo y el diablo le dijo: ¿eso tú crees que es conocer a Cristo? ¿Eso es servir a Cristo? El joven le respondió: diablo, Cristo sufrió más por mí. Él murió por mis pecados. Él hizo mucho más por mí, así que no lo negaré. Días más tarde, después de haber hecho esa declaración, lo intentaron balacear. Sin embargo, ningún balazo le pegó. En su ministerio lo han amenazado de muerte, le han puesto cuchillas en su cuello, brujos lo han maldecido, pero con todo y esto, nuestro pastor John, del cual estoy hablando el día de hoy, ha tenido la meta fija de conocer a Cristo Jesús y desarrollar ese propósito por el cual Dios lo ha llamado aquí a Catedral de Fe. Amén. Así que yo te quiero retar en este día, amado hermano, ¿cuál es tu compromiso con Cristo? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Obedecerlo, seguirlo, servirlo? Ya llegaste a los pies de Cristo, ahora ¿cuál es lo siguiente? ¿Cuál es el llamado que tú sientes en tu corazón para desarrollar para con Dios? Mire lo que dice Filipenses 3:13. Dice, podemos encontrar nuevamente el plan y la meta del apóstol Pablo. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, diga conmigo, una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Así que la meta del apóstol Pablo era dejar atrás lo que él había hecho. Y su meta era el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué será que el apóstol Pablo declara que él necesita olvidar lo que queda atrás? ¿A qué se refería él cuando decía esto? Él entendió que para poder alcanzar su meta, él tenía que dejar el pasado atrás, aprender a olvidar el pasado, es decir, las críticas, las malas palabras que le dijeron quizás, ¿verdad? Las malas noticias, las ofensas que le hicieron, los chismes que hablaron de ti, las agresiones que le dieron, el dolor que pasó, las noticias negativas. Porque cuando uno no logra olvidar el pasado, literalmente nos estancamos en nuestro presente. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? La segunda cosa que él dijo, dice, me extiendo hacia lo que está hacia adelante. Él entendió que las oportunidades que estaban adelante de él eran más importantes que las oportunidades que habían quedado en el pasado. Es un asunto de preparación psicológica, física, mental y espiritual. Porque tú y yo sabemos que no podemos extender, sin antes prepararnos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Es como aquella persona que quiere abrir un negocio, pero sin antes hacer un estudio del mercado para saber si el producto que le va a ofrecer al público va a ser de utilidad. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Le dijo, esfuérzate y sé valiente. No se lo dijo una vez, se lo dijo 5 veces. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Tú, amado hermano, necesitas esforzarte para conocer a Cristo. Necesitas esforzarte y ser valiente. Aunque te critiquen, aunque hablen mal de ti, aunque te hagan menos en tu familia, tú necesitas llegar a los pies de Cristo y rendir tu vida a Él. Amén. Aleluya. La tercera cosa que el apóstol Pablo decía, avanzo a la meta, es decir, no importa si hay obstáculos, tú continúa, no importa si el camino es difícil, continúa. Si te caíste, levántate y continúa. Si te critican, tú continúa. Si te traicionan, tú continúa. No sé si habrá alguien aquí que esté recibiendo esa palabra el día de hoy. Continúa, continúa y continúa. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Así que podemos encontrar en la Biblia otro ejemplo del compromiso firme con el Señor. Josué estaba firme.
con su compromiso ante el Señor. Él lo declaró de esta manera y le dijo al pueblo de Israel: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Qué dijo a continuación? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí pueden declarar: pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Vamos, levante su mano conmigo y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Qué declaración tan poderosa de Josué, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que todos los demás estaban en contra de lo que él iba a declarar, él se pudo mantener firme y decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios por esos hombres de Dios que pueden mantenerse firme ante las circunstancias y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa si allá afuera dice lo contrario, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así que la tercera cosa que el apóstol Pablo nos recomienda a través de Filipenses capítulo 3 versículo 10 es conocer a Cristo. La palabra conocer viene del griego ginosko. No sé si lo pronuncié bien o no, pero ahí está escrito. Dice: conocer propiamente al resultado de una experiencia personal. Amén. Una cosa es conocer de Él, ¿verdad? Y otra cosa es conocerlo a Él. Conociendo no es saber de Él, no es un conocimiento religioso que tú puedes escuchar que Jesús hizo esto y el otro, sino entablar una relación personal con Él. Por ejemplo, ¿cuántos hay aquí del Salvador? Amén, gloria a Dios por la gente del Salvador. Usted me puede decir que las pupusas con queso y frijoles o de chicharrón prensado están riquísimas. Amén. Pero no es hasta que yo me siento en la mesa y le pongo su curtidito, le pongo su salsita roja y le doy una tremenda mordida de esas de que escurre la grasita. ¿Cuántos saben de los que estoy hablando? Es ahí donde yo puedo experimentar que verdaderamente está riquísima la pupusa. Amén. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual. A alguien usted le puede decir que Dios hizo esto, Dios hizo el otro. Le pueden contar de las experiencias religiosas, pero no es hasta que usted viene a la iglesia y es expuesto ante la presencia de Dios y usted experimenta el amor, la gracia, la misericordia y el favor de Dios hasta que usted puede decir: realmente Dios está vivo, Jesucristo está vivo, Él vive y reina por la eternidad. Amén. Gloria sea al Señor por eso. Así que hay tres cosas que suceden cuando nosotros no tenemos una relación personal con Dios. Y para esto voy a citar la historia del pueblo de Israel, la cual me encanta demasiado porque podemos aprender tanto de ella. Número uno, la primera cosa que puede suceder cuando uno no tiene una relación personal con Dios es que el enemigo bloquea, pone una barrera y un temor para que tú no puedas tener una relación personal con Dios y saber cuál es su voluntad. ¿Cuántos recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, que habían pecado ante Dios y Dios empezó a echar estruendos, ¿verdad? Empezó a echar relámpagos y humo y ellos se espantaron y le dijeron a Moisés: Moisés, sé tú el que habla con Dios y posteriormente regresas y nos dices cuál es la voluntad de Dios. Es decir, que ellos se negaron a sí mismos por su pecado, por su falta de obediencia, se pusieron en un temor, ¿verdad? Y no pudieron relacionarse con Dios. Mandaban a Moisés para que él hablara con Dios. Entonces, cuando uno no tiene una relación personal con Dios, uno tiene temor ante Dios. El enemigo pone una barrera, él bloquea nuestro entendimiento y no permite que nosotros podamos tener una relación con Dios. La número dos es que tus bendiciones son prolongadas. Se dice, los estudiosos,
que la distancia entre Egipto y Canaán era de aproximadamente 400 kilómetros de distancia. Se dice que si el pueblo de Israel hubiera caminado en línea recta, pudiera haber llegado a la tierra prometida en 4 semanas. Sin embargo, no fue hasta 40 años. 40 años que ellos llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Por falta de relación con Dios. Hay bendiciones que están siendo prolongadas, hoy en día en tu vida por falta de tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que solamente son cristianos en Semana Santa o son cristianos el domingo, pero salen de aquí hoy en día, ¿verdad? Y se les olvida la relación que tienen con Dios. Están en su trabajo y se comportan de diferente manera. Así que dígale a su vecino, no permitas que tus bendiciones se prolonguen por falta de compromiso y relación con Dios. Amén. Lo escucho muy serios. Y la tercera y última razón es que llevas una vida de rebeldía y quejas y murmuraciones cuando no tienes una relación personal con Dios. ¿Cuántas veces se quejaba el pueblo de Israel ante Moisés, ante Aarón, ante Dios por el agua, por el calor, por esto y por el otro? Se la pasaron murmurando ante ellos. ¿Alguna vez han conocido una persona rebelde, quejumbrosa y habladora? Amén. Así que levante su mano conmigo y diga, Señor Jesús, ayúdame a tener una relación personal contigo. Mire lo que dice Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, ojo acá porque Jesús está hablando de la boca, ¿verdad? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús habla de que no todo el que me dice, hablaba de palabras. ¿Cuántos han escuchado un dicho que dice que más rápido cae un hablador que un cojo? Amén. O que el pez por la boca muere. Y cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es decir, no son las palabras que te dan acceso a las bendiciones y las promesas de Dios, sino tus acciones. Amén. No es por lo que hables, sino por lo que haces. Hay personas que hablan y oran muy bonito, pero por acá están odiando, juzgando y criticando a los hermanos. Eso no funciona. Así que dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, es decir, el que obedece mi palabra, el que obedece mis mandamientos, el que actúa en mi voluntad. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nuevamente, hechos de palabras. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que lo que nos da a entender la palabra de Dios, que una persona puede profetizar, puede hacer milagros, puede echar fuera demonios, pero aún así no tener garantizada la vida eterna. Es lo que nos está revelando la palabra de Dios y esto es poderoso. En otras palabras, Jesús dijo, no es por lo que tú digas, sino por lo que haces. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay una frase muy célebre de Francisco de Asís que dice, prediquen el evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen sus palabras. Wow, poderoso. Prediquen el evangelio en todo tiempo y de ser necesario, dice, utilicen sus palabras. Qué profundo. Qué profundo, qué profundo. Pedimos al Señor que Él nos ayude a llegar a esa plenitud, ¿verdad? Esa madurez de que podamos predicar más por nuestro comportamiento que por lo que dicen nuestras palabras. El conocer a Cristo
es un resultado de una relación personal con Él en oración, en la lectura bíblica, pero también en la palabra en la cual Dios utiliza a los ministros para que ustedes puedan recibir. Amén. Gloria sea al Señor. Le voy a pedir a mi hermano Manuel Ochoa que suba porque estoy concluyendo. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Así que este es el propósito de la iglesia, este es el propósito de los líderes de la iglesia, del ministerio Catedral de Fe. Esa es la visión, Méndez, la visión de Catedral de Fe, de prepararnos para la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en el área de la Bahía. Gracias, Marcos. Así que durante la Segunda Guerra Mundial se dice aquí en los Estados Unidos que había una escasez de mucho trabajo. Pero un día un periódico anunció y postuló lo que era una vacante para aquella persona que entendía el complicado código de Morse. ¿Cuántos saben del código de Morse? Amén. Ese código era la forma secreta y más moderna en aquellos entonces para enviar mensajes de larga distancia por medio de la comunicación del telegrama. Solo una posición había en ese entonces, pero llegaron alrededor de 900 personas a postularse para este trabajo. Los gerentes dijeron: ¿qué vamos a hacer? Es mucha gente, nos llevará días entrevistar a cada uno de ellos y la posición la necesitamos, la persona la necesitamos inmediatamente. Entonces a uno de ellos se le ocurrió una idea. Dijo: ya sé lo que vamos a hacer, dice, y conectó un micrófono al sistema de comunicación Morse y mandó un mensaje a donde estaban esas 900 personas. Y el mensaje decía de esta manera: si acaso usted entiende y sabe este mensaje, levántese y entre por la puerta número 3 y el empleo será suyo. Dentro de todas esas personas, solamente un señor se levantó. Se dirigió a la puerta 3 y entró en ella. Todo el resto de las personas solamente se quedaron observando a este señor, sin saber lo que el código Morse estaba diciendo. Para los demás que no sabían el código Morse, solamente era un sonido: clic, 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 para aquellos que saben de lo que estoy hablando. Y así es en la iglesia a veces. A veces venimos a la iglesia y solamente un pequeño porcentaje son los que pueden escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a sus corazones y obedeciendo lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. Cristo dijo en Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Conociendo el poder de resurrección de Cristo, comienza en conocer en Cristo Jesús. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie conmigo y vamos a entrar en un momento de adoración al Señor. Le voy a pedir a mis hermanos del Ministerio de Alabanza que pasen aquí al frente. Y este es un buen momento para escuchar la voz del Espíritu Santo. Aquellos que les está hablando, que les está redarguyendo y que les está diciendo: este es el momento para que vengas y entables una relación conmigo. ¿Habrá alguien aquí que esté escuchando la voz del Espíritu Santo hablando a su vida? ¿Habrá alguien aquí que necesite el poder de resurrección sobre alguna área de su vida? Su matrimonio, en su hogar, sus hijos, sanidad. Quizás tú te apartaste de los caminos de Dios, pero hoy es un momento especial
donde Jesucristo a través del Espíritu Santo te está hablando y te está invitando en esta hora para que vengas a sus pies. Amén. ¿Habrá alguien aquí que necesite un milagro de Dios? ¿Habrá alguien aquí que necesite entregar su vida a Jesús? Le voy a pedir a mis hermanos ancianos que pasen aquí al frente y vamos a orar juntos por ti. Amén. Mientras escuchamos este cántico.